bienvenidas a Voces Silenciadas, un noticiero universitario cuyo objetivo es visibilizar y denunciar las violaciones a los derechos humanos que enfrentan las mujeres y la comunidad LGBTQ+. En nuestro país, México, este trabajo forma parte de la evidencia 3 de nuestro curso y tiene como propósito reflexionar, informar y sensibilizar acerca de una problemática que no puede seguir siendo ignorada. Hoy presentamos 5 casos reales representativos de esta violencia sistemática. Hablaremos de crímenes de odio, feminicidios, desapariciones, violencia digital y fallas del Estado. Cada caso será analizado con datos, contexto legal y reflexión crítica. Comenzamos con una de las formas más extremas de violencia, los crímenes de odio contra las personas de la comunidad LGBTQ y más. En el año 2024, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio documentó 146 asesinatos en México motivados por prejuicios hacia la orientación sexual o a la identidad de género. Uno de los casos que conmocionó al país fue el asesinato de Alexa, una mujer trans de 25 años, en Veracruz. Alexa fue hallada sin vida tras haber sido amenazada durante semanas en redes sociales. A pesar de haber denunciado, no recibió protección por parte de las autoridades. Este crimen se suma a una larga lista de mujeres trans asesinadas por el simple hecho de existir. Según datos de Letra S, organizaciones que monitorea esta violencia, el 78% de las víctimas de crímenes de odio en México son mujeres trans. Los derechos violentados en estos casos son el derecho a la vida, el derecho a la identidad, el derecho a la igualdad y no discriminación. El Estado mexicano ha fallado en garantizar justicia, ya que menos del 10% de estos casos llegan a juicio y muy pocos terminan en condenas. Este panorama refleja una cultura de impunidad y desprotección institucional que urge transformar. A continuación, mis compañeros entrarán más en detalle sobre algunos casos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la segunda parte y esto habla sobre el feminicidio de Valeria Márquez y la violencia digital. El siguiente caso del que vamos a hablar es sobre el feminicidio de Valeria Márquez, una joven influencer de 23 años que fue asesinada en mayo del 2025 en Ciudad de México por su expareja. Lo más impactante es que el crimen ocurrió durante una transmisión en vivo de sus redes sociales. Valeria había denunciado previamente amenazas y agresiones, pero nunca recibió medidas de protección. Las autoridades ignoraron sus solicitudes argumentando que no había riesgo grave. Este feminicidio ha sido catalogado también como uno de los casos de violencia digital y vicaria. El agresor no solo le quitó la vida, sino que también buscó exhibirla y someterla frente a su audiencia. Los derechos violentados en este caso incluyen el derecho a la vida, el derecho de una vida libre de violencia y el derecho de la protección por parte del Estado. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, recibió amenazas de afección y las autoridades ignoraron sus solicitudes argumentando que no había riesgo grave. Según el Secretariado Ejecutivo Nacional Electoral y Público, cada día se cometen en promedio de 10 feminicidios en México y solo el 26% de los casos llegan a juicio. Este caso también se visibiliza como uno de las mujeres que son vulnerables en espacios digitales. La ley olímpica, aprobada en 2025, busca castigar la violencia digital, pero aún es suficiente y mal aplicada. Valeria presenta miles de mujeres cuyas voces han sido silenciadas, incluso cuando más gritan en vivo. Hablaremos del caso de Fátima Quintana, una niña de 12 años asesinada brutalmente en 2015 en el municipio de Lerma, que está en el Estado de México. Su feminicidio conmocionó al país, pero la lucha de su familia por justicia continúa hasta hoy. En 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico, reconoció a sus familiares como víctimas indirectas del feminicidio y ordenó al municipio ofrecer una disculpa pública, indemnizarlos y construir una unidad deportiva en memoria de Fátima. Este precedente es fundamental porque visibiliza el dolor de quienes sobreviven a la violencia y enfrentan procesos judiciales lentos y revictimizantes. La Ley General de Víctimas reconoce a las víctimas indirectas como aquellas personas que sufren daños colaterales emocionales, económicos o sociales por la pérdida de un ser querido. Los derechos en juego aquí son el derecho a la justicia, a la verdad, a la memoria y a la reparación integral. El caso de Fátima es un llamado a transformar
la forma en que el Estado atiende el dolor social. Hola, yo soy Monse y ahora hablaremos sobre desapariciones de adolescentes y violencia digital. Pasemos ahora a un problema creciente, la desaparición de adolescentes mujeres entre 2024 y 2025. Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, más conocida como REDIM, se reportó un aumento del 63.6% en desapariciones de niñas y adolescentes. Jalisco, Estado de México y Veracruz son las entidades con más reportes. Muchas veces estas desapariciones están relacionadas con redes de trata de personas o violencia intrafamiliar. Un ejemplo reciente es el de Jimena, de 15 años, desaparecida en marzo del 2025 en Ecatepec. Había denunciado violencia en su hogar y escapó. A la fecha sigue sin ser localizada. Ahora hablaré sobre la violencia digital. Por otro lado, la violencia digital es una amenaza real. Según el informe de la colectiva Luchadoras de 2023, el 77% de las mujeres usuarias en Internet en México han experimentado ciberacoso, amenazas, extorsión o difusión de contenido íntimo sin su consentimiento. Esto no solo daña su salud mental, sino que también limita en su participación social y política. Muchas mujeres activistas, periodistas y defensoras han cerrado sus cuentas para protegerse. Los derechos vulnerados incluyen el derecho a la libertad, a la privacidad, a la integridad emocional y a la protección del Estado. A través de los casos presentados, hemos comprobado que la violencia de género y la discriminación por identidad u orientación sexual no son hechos aislados, sino que forman parte de una cultura que ha normalizado esta estructura y vulnera, silencia y además muchas veces es agresiva a tal punto de matar a miles de personas y víctimas. Es urgente impulsar cambios reales, educación, como la perspectiva de género, capacitación obligatoria a funcionarios, reformas judiciales, empoderamiento social sobre todo, para que así de esta forma la información pueda darnos un poco de poder y denunciar y escuchar o solidarizarnos con los actos políticos que se lleguen a hacer sobre esto. Como instituciones nosotros tomamos el CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y Mujeres, CONAPRED, Red Nacional de Refugios y Centros Comunitarios LGBTQ+. Este video fue producido para nuestra Evidencia 3, somos el equipo 5 y pues gracias por vernos. Recuerden que los derechos humanos no son negociables y la lucha sigue. Muchas gracias.